en el riñón. El riñón forma orina. El riñón forma orina. Ojo, después de formar orina en el riñón, la orina va a viajar ¿por dónde? Por las llamadas vías urinarias. Pregunta de examen, vías urinarias. Comenzamos, chicos. Primera vía urinaria, tiene un nombre. Se llama el cáliz. ¿Cáliz qué? ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Cáliz menor. Siguiente. Profesor, si hay una cáliz menor, ¿qué cosa hay? Cáliz. ¿Qué cáliz? Cáliz mayor. Continúo. La cáliz mayor, profesor, me forma la llamada ¿qué? Sigo. Pelvis. ¿Cómo se llama esa pelvis? Pelvis renal. Profesor, sigo. Debajo de la pelvis renal encuentro un tubito que se llama uréter. Profesor, hasta acá, repaso. Pregunta de examen, quiero que observe ese riñón. Profesor, hay dos vías que están dentro del riñón. Profesor, y las dos que están fuera. Profesor, ¿quién está dentro del riñón? ¿Quién está dentro del riñón? Cáliz menor, cáliz mayor. Pregunta, ¿qué vía urinaria sale del riñón? ¿Qué vía urinaria sale del riñón? ¿Qué vía? Pelvis renal. La pelvis renal, profesor, continúa con el uréter. Pregunta de examen, el uréter une dos cosas. Pelvis renal y un músculo hueco donde se almacena la orina. Muy bien, hijo. ¿Eso se llama qué cosa? La vejiga. Función de la vejiga, ¿qué es? Almacena temporalmente la orina. Pregunta de examen, profe, ¿tengo ganas de orinar? Sí. Imagínate que el profesor sea malo y no te dé permiso. Pregunta, ¿qué pasa con la vejiga? Se sigue llenando. ¿Qué significa? Que tú vas a tener ganas de miccionar cuando se llena 400 mililitros. Tú tienes ganas de miccionar, pero no vas al baño. ¿Qué hace la vejiga? Se sigue llenando. Profe, si la vejiga se sigue llenando, ¿qué pasa con la vejiga? Se estira. Pregunta, ¿y por qué la vejiga se estira? Es que la vejiga tiene un epitelio que se puede estirar. Y ese epitelio que se puede estirar tiene un nombre. Se llama epitelio polimorfo. Profesor, significa, profesor, que la vejiga se estira, pero tampoco es un chicle. Llega un momento dado que la vejiga ya no puede estirarse más. Significa que hay una capacidad total de la vejiga. ¿Cuánto es lo total que puede almacenar la vejiga? Ahí viene bastante qué cosa en el tema de la bibliografía. Vamos a considerar 700. Significa que a los 700 mililitros la vejiga que ya no se puede estirar más. Significa que si sigues aguantándote, adivina qué va a pasar con la vejiga. Eso se abre y te orinas donde estés. Mucho cuidado, el aguantarse la orina no es bueno porque vas a llegar al valor máximo y te vas a miccionar donde estés. Por eso ahora mis alumnos que escuchan la clase dicen, profe, permiso para el baño. Motivo, profe, 699. Este muchacho es otro lote, por mi madre. ¿Por qué? Porque si no le permiso al baño, este muchacho, ¿qué cosa? Se va a orinar en la clase. Entonces es imposible que se orine en la clase. Profe, continúo. La vejiga me almacena la orina. Profesor, pero la orina se conduce al exterior por una vía. ¿Cómo se llama esto? Se llama la uretra. Profesor, la uretra lleva la orina de la vejiga al exterior. ¿Qué cosa tengo que saber? Tengo que saber que hay dos tipos de uretra. Una uretra, profesor, ¿qué cosa? Masculina y una uretra, ¿qué cosa? Femenina. Profesor, quiero entender esto. Correcto, hija. Pregunta, ¿por uretra femenina qué sale? Profesor, voy acá. ¿Qué está dibujando usted, profesor? El vestíbulo. El vestíbulo es la región que está entre los labios menores. Pregunta, ¿cuántos labios tiene la mujer? 2. Los más gruesos, peludos, ¿cómo se llaman? Hoy tienen pelos. Gruesos, peludos, ¿cómo se llaman? Labios mayores. Los que no tienen pelos, son rosaditos, bien bonitos, ¿cómo se llaman? Labios menores. La región de estos labios tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Se llama vestíbulo. Pregunta, en el vestíbulo encuentro un huequito, encuentro otro huequito. Pregunta de examen, por acá arriba, ¿qué sale? Sale la orina. Este es el meato urinario, porción final de la uretra. Significa que en la mujer, por su uretra, solo sale orina. Eso significa que es, profesor, una vía urinaria. Solo sale orina. Una alumna me dice, profe, pero usted me ha dicho que hay dos huequitos. Sí. ¿Cómo? ¿Y por acá?
¿qué sale? El bebé, canal del parto. Por acá, ¿qué sale? ¿Cómo que Andrés? ¿Cómo se llama eso? Menstruación. Significa, profesor, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto qué cosa es? ¿El canal de dónde? De la vagina. ¿Esto qué cosa es? La uretra. Pregunta de examen, profe, ¿por acá qué entra? No te haga la loca. No te haga la loca. Lógico. La vagina o también qué cosa? Vía copulatoria. Por acá qué cosa? Ingresa el miembro viril masculino. Una alumna me dice, profe, ¿por qué no ingresa por uretra? A menos que tu enamorado lo tenga microscópico. Profesor, puede entrar por ahí. Sí, es imposible que entre por ahí. Eso entra por acá. Una alumna me dice, profe, tan chiquito y por ahí sale el bebé. Sí, ¿qué pasa con la vagina? Se estira, esto no es un globo. ¿Qué pasa con la vagina? La vagina se desgarra, nena, se desgarra. Esto cuando sale el bebé, ¿qué pasa con la vagina? Se desgarra. Inclusive a veces el bebé no puede salir. ¿Y el médico qué hace? Corta. Mira todo lo que sufre la mamá. Es un tema terrible. Por eso la mamá, a pesar que tú no ingreses hace 10 años, la mamá te sigue queriendo. ¿Por qué? Porque le has dolido, pues esto duele, ¿no? Esto duele, sí, es totalmente incómodo. Una alumna me dice, profe, ¿y cómo se siente después? ¿Verdad? No lo sé. A mí no me han hecho eso. Sí, hay cosas que preguntan, no sé. Pero yo sé que lo cortan, es increíblemente terrible. Profe, esta es la mujer. Hablemos ahora del varón. Profesor, el varón pregunta, ¿por dónde sale la uretra? Yo tengo que saber. ¿Esta uretra sale por dónde? Por el pene. Profesor, esta cabeza tiene un nombre. No se llama casco. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Glande. Se llama glande. Profesor, pregunta de examen. ¿Qué es el glande? Es la dilatación terminal, profe, de un cuerpo. En el pene hay dos cuerpos. Un cuerpo que se llena de sangre. ¿Cómo se llama? Cuerpo cavernoso. Se llena de sangre. Y cuando se llena de sangre, ¿qué pasa con el pene? Se erecta. Pregunta de examen. ¿Por qué el pene se erecta? Porque se llena de sangre. La llenada de sangre hace que el pene se erecte. Cuerpo cavernoso. Eso lo llamamos aparato reproductor. Profesor, pero hay otro cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Se llama cuerpo esponjoso. Si tú observas la dilatación final del cuerpo esponjoso, profesor, ¿qué cosa? Es el glande. Significa, profesor, que la uretra atraviesa todo el cuerpo esponjoso y sale por el glande. Inmediatamente, hija, vas a agarrar un pene, agarras un pene y miras el pene. ¿Correcto? Pregunta, ¿cuántos huecos hay? Uno. Recuérdate. ¿Cuántos huecos hay? No te hagas la loca, te haces la loca. Uno. Agarras, miras el pene, ¿cuántos huecos hay? Uno. Hay uno. Pregunta, ¿cómo se llama ese hueco? No se llama ojo. ¿Cómo se llama ese hueco? ¿Ese hueco cómo se llama? Se llama la uretra. Pregunta de examen, profesor, ¿por ahí qué sale? No solamente orina, Semen. sale semen. Significa que en el varón la uretra, ¿qué cosa es? Es una vía que urogenital. Significa que no solamente sale orina, sale también por ahí, profesor, semen. Profe, yo tengo que saber uno, tamaño de esto. ¿Por qué, profe? ¿Cuánto mide una uretra femenina? Promedio 5 centímetros. Es bien pequeño. Profe, la uretra masculina depende. ¿Por qué depende? Porque va a haber porciones. La primera porción de la uretra masculina me atraviesa un órgano que lastimosamente hace cáncer. Próstata. En el varón. ¿Cómo se llama? Próstata. La próstata. Profesor pregunta, ¿cómo sé que mi papá está mal de la próstata? Presento. Esta es una próstata. En medio de la próstata hay un tubo. ¿Cómo se llama este tubo? Se llama la uretra. Profesor, si todo esta es la próstata y esta es la uretra, ¿qué pasa cuando la próstata se inflama? ¿Qué pasa con este tubo? ¿Qué pasa con el tubo? Se cierra, se comprime. Significa que papá tiene ganas de miccionar. ¿Por qué tiene ganas de miccionar papá? Porque se le ha llenado ¿qué? Se le ha llenado la vejiga, tiene ganas de miccionar. Va al baño y no puede. Profesor, sufre para miccionar. Profesor, si hay dificultad en miccionar, puede ser un tema prostático. Y otra cosa fundamental, hay un dolor. ¿Dónde hay dolor? En la región posterior, dolor lumbar.
Característico un tema prostático. Profesor, bastante cuidado. Ojo, inclusive algunos pacientes cuando miccionan, inclusive sale con sangre. La orina no tiene sangre, entonces bastante cuidado con eso. Profesor, ¿cuánto mide la uretra que está atravesando la próstata? Que se llama uretra prostática. ¿Cuánto mide? Profesor, promedio, el tamaño de la próstata, 3 centímetros. ¿Listo? Bacán. B. Profesor, en la porción membranosa. Se llama, profesor, uretra membranosa. ¿Cuánto mide la uretra membranosa? Profesor, es la más pequeña. ¿Mide qué cosa? 1 centímetro. Profesor, y ahora viene lo más dudoso. La uretra llamada uretra peniana. ¿Por qué, profe? La uretra peniana, ¿qué cosa atraviesa? Atraviesa el pene. ¿Y qué cosa va a depender? Va a depender del tamaño del pene. Muy bien, hijo. Tú, postulante a San Marcos, ¿cuánto mide un pene de un sanmarquino? ¿Cuánto mide tu pene? Con fe, con confianza. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Dos qué? 14, mierda, caramba, 14 metros. No, Nica, esto es centímetros. ¿Cuánto mide una uretra peniana? Promedio. Profesor, promedio, unos 12 centímetros. Profesor, entonces, uno saca el cálculo, 12 más 1 más 3, ¿cuánto mide una uretra masculina? 12 más 1 más 3, ¿cuánto mide una uretra masculina? 16. Profe, pero yo he visto el libro de San Marcos que llega hasta 20. Sí, el pene de San Marcos es más grande. Profesor, la pregunta es, profesor, ¿entonces va a depender mucho del tamaño peniano? Sí. ¿Y cuál es el récord Guinness del pene más grande del mundo? 18. Muy bien, nada, hijo. Profesor, nada. 40. Johan Falcon. Ahí te lo vas a buscar en internet, enfermo seguro. Tiene el récord del pene más grande del mundo, profesor, sin erección 31 centímetros. No agarres tu regla, enfermo. El otro salón comenzaron a agarrar las reglas, eso no se enferma. En estado de erección puede llegar hasta 34, 35. ¡Qué bestia! Ojo, pero justo te comento porque el año pasado fue un mexicano, se llama Roberto Esquivel, un mexicano, que dijo que él tiene el pene más grande del mundo. Él tiene 48. Pero ¿cuál es el problema de este mexicano llamado Roberto Esquivel? Que es un pene, ¿qué cosa? Lastimosamente que tiene una patología. La mayor cantidad del pene es un tejido del prepucio, no es un pene funcional. Esto parece que es un tumor. En cambio, de él sí es funcional. ¿Qué significa? Que está en estado de flacidez y está en estado de erección. Profesor, imagínate, cuidado que lo despiertes. Profesor, porque esto es peligroso. Pregunta, y muchos no dice, profe, pero ¿es actor porno? No, es actor porno. Se dedica al canto y fue descubierto lastimosamente, ¿qué cosa? Cuando estaba en el aeropuerto. Llegó al aeropuerto y la policía le dijo, oye, ¿qué cosa tienes ahí? Jefe, nada, no, ¿qué tal, guarda? ¿Qué? ¿Aquí? Y lastimó, jajaja. Y lastimosamente ahí descubrieron qué cosa, sus grandes dotes, ¿no? Muy bien. Esto está en el récord Guinness, te saco la ilusión, no vas a ver el pene ahí, solamente vas a ver su cara del pata, ¿ya? Profesor, listo. Entonces, profesor, ya hemos hablado un poquito de vías urinarias.